vamos a gozarnos con el Señor, vamos a honrarlo. Espero que esté usted ahí dispuesto, llame a sus hijitos, o si usted está solo en su casa, vamos a cantar y a bendecir al Señor. Amén. Entonces les invito para que cantemos. Vamos a hacer las palmas. Vamos a proclamarlo como Rey de nuestro corazón en esta mañana. Y en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Sí, Señor, tú eres el Rey sobre la creación. Tú eres el Rey sobre mi vida, Señor. Eres el Rey en mi casa, maravilloso Señor. Por eso te alabamos en esta mañana y rendimos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cierre sus ojos allí donde usted está. Vamos a decirle que todos cantamos a Él, que estamos cumpliendo con ese propósito que Él nos envió. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial.
afligidos en esta mañana, Dios. Obra, te lo pido en el nombre de Jesús. Llévate toda tristeza, toda amargura, toda depresión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Glorifícate, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, poderoso Señor. Amén y amén. Amén, nos gozamos muchísimo en la alabanza y yo espero que usted en sus hogares también lo esté haciendo, esté cantando, danzando con mucha alegría porque es para nuestro Dios. Quiero invitarle a que lea conmigo el Evangelio de San Juan, capítulo 8, le voy a leer desde el versículo 31 hasta el 36. Este es un texto muy conocido que dice así: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y voy a invitarle en esta mañana para que reflexionemos en esta palabra, en este texto, y que oremos juntos por todas nuestras peticiones, oremos por nuestras necesidades, pero también por esa libertad que el Señor Jesús nos ha entregado. Así que cierre sus ojos y dígale conmigo: Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque tu palabra se ha hecho real en mi vida, Señor, y yo hoy puedo creer que tú me has hecho verdaderamente libre, Señor, porque yo creo en ti, creo en tu poder. Yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que vino a morir por mis pecados. Y dígale conmigo esta mañana: es una mañana de acción de gracias. Dígale: Señor, gracias por tu milagro, gracias por tus bendiciones, Señor, gracias por la vida que tú nos has dado, Señor, porque hoy podemos abrir nuestros ojos y podemos ver lo que hay a nuestro alrededor, que es vida en abundancia, Señor. Por eso hoy te damos gracias en esta mañana y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Dígale conmigo: perdóname, Señor, en esta mañana, perdóname por mis pecados, perdóname por mis fallas, porque a diario te fallo, Señor, a diario cometo errores, Señor, y no permitas que tu Espíritu Santo se contriste, sino que siempre que esté cerca a mi vida, que esté cerca a mí, que habite en mi cuerpo como templo de tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta mañana nos arrepentimos, Señor. Perdona nuestras vidas, perdona, Señor, a Manzanares, perdona, Señor, a nuestro pueblo. Y te lo colocamos delante de ti, Señor. Mira tanto pecado que hay, Señor. Mira tanta abominación que hay a tus ojos. En esta mañana te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho, Señor, ante tus ojos. Perdónanos, Señor, y que envía a tu Espíritu Santo a posar y que se quede aquí con nosotros en esta mañana. En tus manos están, Señor, la vida de mis hermanos, la vida de cada uno que nos ve en esta mañana. En tus manos están nuestras peticiones. Tu palabra dice que todos los que estemos cansados, cargados, trabajados, podemos venir ante ti. Tú nos harás descansar, Señor. Bendice las manos de aquel que trabaja en el campo. Bendice la vida de aquel que labora todo el día, Señor. Dale las fuerzas del búfalo, levántalo como las águilas, Señor. Y te pedimos que todas esas cargas mentales, esas cargas espirituales puedan ser alivianadas en tu presencia. Toda carga física, toda carga emocional, tú también la puedes sanar en esta hora, Señor. Sana nuestras cargas del corazón, quita todo rencor, toda amargura, todo odio, Señor. Quítalo de nuestras vidas y que podamos ser verdaderamente libres, así como lo dice tu palabra, viviendo en tu libertad. Si tú nos libertares, seremos verdaderamente libres. Así que acudo a esa libertad que solo tú puedes dar, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y nos quedamos en tu presencia, gozándonos, Señor, y esperando que tú nos hables en esta mañana y que esa palabra que tú nos des cambie nuestra vida, transforme nuestro ser y que no volvamos a ser iguales. Te damos gracias, Señor Jesús. Quédate con nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí en este día domingo
para traer un testimonio y que pues se anime cada uno de ustedes también para que participen con nosotros en testimonios. Tengo hoy en esta mañana a Wilmer Rojas, como ustedes algunos ya lo conocen, lo han visto. Pronto pues estamos orando al Señor, estamos tratando cada día que el Señor sea tocándolo en su corazón para que se convierta en un salmista, en un ministro de la alabanza, porque a él le gusta cantar. Entonces pues Dios va a hacer una obra maravillosa en su corazón. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros y siempre habrá ese trato de parte de Dios, y yo sé que llega el tiempo en que el Señor va a hacer su perfecta obra. Pero he traído a Wilmer porque él trae un testimonio para cada uno de nosotros y que ustedes puedan comprender en estos días de pandemia todas aquellas cosas que están sucediendo, pero que Dios nos protege, Dios nos guarda. Dios te bendiga, Wilmer, y gracias por aceptar la invitación esta mañana, y yo quiero que le cuentes a los hermanos tu testimonio. Pastor, muy buenos días. Sí, todos muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, el testimonio mío es más de, digamos, yo he conocido al Señor hace más de 12, 13 años. Llevo, digamos, alejado en el sentido de que no he asistido a iglesias hace más de 5, 6, 7 años creo. Pero pues he tenido ya la inquietud, el Señor ha tocado el corazón de nosotros, de mi familia, y pues ahora hemos estado tratando de comenzar otra vez a seguir los pasos de Jesús. Pues mi testimonio es el siguiente. Todos saben que hemos estado aislados por una enfermedad que a muchos ha tocado, a muchos ha quitado la vida, que es el COVID-19. Como todos saben, aquí hubo ya una víctima que fue don Hernando, hermano de Gilberto el Montañero, los montañeros. Yo vivo arrendado en la casa de Gilberto, el hermano del montañero, y pues, ¿qué pasó? Resulta que Hernando duró, antes de que se pronunciara que él tuviera COVID, 15 días antes de eso, él duró enfermo de COVID. Nosotros hemos tenido un vínculo con ellos muy cercanos, pues porque yo vivo en la casa de Gilberto, ¿sí? Mi hija juega con un niño que él tiene ya grande, de 8 o 9 años, don Gilberto. Jugaba todos los días en la tarde con el niño. Nosotros nos hablábamos, iba al negocio, o sea, el trato era muy cercano, pues compartimos áreas comunes. 8 días antes de que Hernando se supiera lo de que él tuviera el COVID, nosotros teníamos una relación como cualquiera, como poco aislamiento, pues porque la verdad uno piensa que eso no va a llegar. Resulta que él, pues como transportaba alimentos entre Bogotá y Manzanares, pues no sé cómo sería la forma de contagio, nos imaginamos todos y tenemos de pronto la certeza que fue en Abastos. Él sufría de una enfermedad, creo que en los pulmones, no estoy muy enterado de esa parte, porque todos pensaban que era que él estaba enfermo de un asma. Por eso él se automedicaba también, y pues de pronto no hubo tanto una alerta de COVID para ellos. En el momento que se supo que él tenía COVID, mi familia, mi hija, yo, esos 2 días yo no vine a trabajar también, porque pues trato de ser muy ético, muy responsable, soy muy responsable en esa parte. Yo dije, no, desde que resulte contagiado, me imagino que los clientes, yo atiendo, en la semana puedo atender 200, 300 clientes como mínimo, y son en las monedas, en el dinero puede ir el contagio. Resulta que Hernando se enfermó, se complicó, mandaron a sacar los exámenes también a don Gilberto, a sus hijos y como 20, 25 personas más por ese estilo. Quiero resaltar también que además de ese milagro que Dios hizo, también la responsabilidad de Gilberto. Gilberto era una persona que también a él le dio por fumigar el camión, por desinfectarlo, a él, al hermano, en la entrada, porque yo mismo fui a fumigar ese camión, yo mismo lo acompañé varias veces.
y el hijo manejaba el camión, ¿sí? Pero entonces también ayudó mucho eso. Yo creo que Dios toca un corazón porque fue el único que hace eso aquí en Manzanares. Es la única persona que tiene esa responsabilidad de hacerlo. Eso lo quiero resaltar muy bien. Resulta que milagrosamente nosotros, pues hubo un sinsabor porque recibiendo la noticia que desgraciadamente fallecía Hernando a causa de un problema respiratorio, también recibíamos la noticia que nosotros no teníamos, o sea, que en la casa de ellos no había ningún infectado con COVID. Cuando ellos tuvieron contacto permanente con el enfermo, la hija con la enferma, porque fueron dos, él y la hija, pues, eso uno no se lo desea a nadie, eso es una situación muy difícil. Y pues nosotros, y pues yo le contaba al pastor, y esto es de resaltarlo porque Dios hizo un milagro. Yo oré mucho por mi familia, oré mucho por ellos, muchos también oraron por fuera, la iglesia también estuvo, oremos por él, oremos por la familia, oremos por la protección, que Dios guarde estas familias. Y hoy vemos reflejado que pues hubo una vida que se llevó el Señor, pero me imagino que salvó muchas, muchísimas. Así es. Entonces pues eso es algo que tenemos que resaltarlo y darle la gloria a Dios de que Dios hizo un milagro grande en nosotros, porque nadie, ni ellos, ni nadie más resultó afectado con esa enfermedad. Únicamente fue la pérdida de Hernando. La hija ya se recuperó, gracias al Señor, y pues quedó ese sinsabor de que muchos no nos enfermamos, pero sí hubo una víctima mortal. Pues doy gracias a Dios y le doy la gloria a Dios a eso, pastor. Ojalá que sea el Señor reciba muchas bendiciones y sea más alabado por eso. Eso es las oraciones de los justos. Cada uno de nosotros hemos estado orando por nuestra región, por nuestro pueblo, por nuestra nación, Colombia, que Dios está protegiéndonos. Y aquí vemos un milagro patente de Dios porque ahí no hubo nadie más afectado. Así que damos gracias a Dios por ello y sigamos orando porque Dios va a hacer algo especial, extraordinario, sobrenatural en nuestras vidas. Otra cosa que yo quiero resaltar también de parte de Wilmer es que ha sido muy fiel con sus diezmos. Él ha estado dando sus diezmos al Señor y así sea poquito, pero Dios dice la Biblia que tenemos que probar al Señor, que probarlo porque Él nos dará bendiciones sobreabundantes. Y por eso yo quiero que Él resalte un poquito de esta parte porque Dios lo ha bendecido grandemente. Sí, amén, pastor, amén. Dios me ha, o sea, lo que yo tengo de testimonio en la parte del diezmo es muy grande. De pronto, aún siendo cristiano hace 13, 14 años, nunca fui un buen diezmador. Yo no lo practicaba, no lo hacía. Tenía otro concepto, dice la Biblia que probadme a mí en eso. ¿Sí? Entonces resulta que yo desde que llegué aquí a Manzanares, pues a mí me ha ido pues muy bien. Hace un par de años atrás tuve un fracaso pues grande. Por 2 o 3 años la situación económica mía cayó tanto que las deudas asfixiaban demasiado. Tuve que pensar en levantar el taller e irme. En el momento que me paso hacia esta parte enfrente de la iglesia, tomo la decisión de que solo Dios es el que transforma, el que cambia, el que renueva, el que bendice. Y comienzo y me entra la inquietud de que quiero diezmar. Y resulta que pues me dio por leer esa parte y encontré que probadme en esto y me acordé de la bendición de Dios. Dios dice que nosotros tenemos las llaves de los cielos. Así es. ¿Sí? Que es el diezmar, el ofrendar, la semilla, se me va la otra, Las diezmo, primicias. ofrenda y primicias, semillas y primicias. Yo he dado primicias y ha sido algo fenomenal para mí. En este momento en que a mí que encerraron para el COVID, yo resulté afectado por 20, 30 días sin justificación porque yo por ley podía abrir. Pero pues lo tomé de la forma más tranquila. Yo decía pues
esto ya, ¿qué más va a hacer? Cerremos, que se venga lo que se venga, porque ¿qué más vamos a hacer? Yo seguí diezmando, pues tenía mi diezmo aparte, y de lo que poquito que hacía yo diezmaba. Creo que hubo una anécdota porque le dije al pastor, no tengo un diezmo, pero tengo esto. Sí. No me sobra, pero pues tampoco me hace falta en el momento, creo que eso lo dijimos, pero entonces venga por esto, que tengo eso, pastor, que yo sé que de pronto ustedes también en el momento está complicada la cosa, y creo que así lo hice. En el momento que abro el taller, que nos dejan abrir a escondidas, que bajando la reja, que no sé qué, comenzó el trabajo a hacer esto. O sea, milagrosamente el trabajo en el negocio hizo esto. Y fue creciendo al punto que hubo un amigo que me llamó y me dijo, véngase que le voy a ayudar. Póngase las pilas, venga, cuadramos esto, venga, liquidamos esto, y venga, que póngase juicioso, que lo voy a ayudar. Comenzó soltándome 1 o 2 millones de mercancía. Hasta el punto de hoy llevamos 2 meses trabajando y me han llegado a soltar 40 millones. En el momento que lo hemos notado, gracias al Señor. Digamos, también es responsabilidad de uno. Dios enseña a moldear esa responsabilidad. Hemos sido muy ordenados en el manejo de nosotros, de nuestras finanzas también, que eso es un punto clave, porque nosotros pedimos a Dios que nos dé mucho dinero y que nos dé dinero, pero no le decimos, enséñenos a manejar ese dinero. No, yo invito a la iglesia, que a mí me han tildado que, le contaba eso también al pastor, le decía, pastor, pero es que, ¿cómo le parece fulano? Me dijo, no, es que usted tiene un gota a gota. Y yo le digo, hermano, pues, si yo invierto 35,000 pesos en una botella de aguardiente, que ni siquiera yo me la tomo porque se la toman los supuestos amigos. O sea, ¿por qué no va a sacar un diezmo si me tengo un diezmo de 2,000, tengo un diezmo de 5,000 o X, porque no quiero hablar de sumas de diezmos? Pero si tengo un diezmo, hermano, ensaye, pruébelo. Si no le gusta, es porque no recibió o no está diezmando como es. Pero Dios dice, pruébame a mí en esto. Entonces yo hoy veo y pues trato de ser fiel, porque pues eso es una lucha constante. Mucha gente habla, pitufera, habla de lo que no conoce. Hablaba también, siempre he hablado con el pastor y le digo, es que la gente no puede decir a qué sabe ese postre cuando no lo han probado. Es la realidad. Ese es Las bendiciones de Dios son grandes, las puertas se abren, así que pues no pierda esa bendición, démosle a Dios lo que es de Dios, y como dice su palabra, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, gracias por su atención y Dios te bendiga, Wilmer. Amén, Seguimos orando al Señor para Amén. que Dios te prospere y te bendiga cada día más, Amén, igualmente su familia. Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén. Somos una iglesia. Que proclama las buenas nuevas del reino de Dios y edifica las familias. A través de la palabra y la adoración. Muy buenos días para todos en esta mañana del domingo. Damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en este lugar para traer una palabra del Señor a cada uno de ustedes, a cada corazón. Y yo sé que Dios va a hablarnos en este precioso día. Así que vamos a estar pendientes de la palabra del Señor. Quiero que vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, el verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 3, el verso 1. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba
en aquellos días no había visión con frecuencia. Vuelvo y leo: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. He titulado este mensaje Tiempos en que escasea la palabra. Ahora, en el tiempo del joven Samuel, en el tiempo en que él ministraba en el templo la palabra de Dios, dice que esa palabra escaseaba. Esta es una descripción, podríamos llamar nosotros, muy lamentable, porque la situación, hablando de la situación espiritual en que vivía el pueblo, la condición espiritual en que estaban en aquellos tiempos, en que vivía el pueblo en esos días, dice, esa palabra escaseaba. Esto nos lleva a reflexionar acerca de uno de los más grandes desafíos para el pueblo de Dios en la actualidad, para el pueblo cristiano, para el pueblo creyente, porque esa parte tan importante de serle fiel a Dios, de guardarle fidelidad a nuestro Señor. De esto se trata precisamente nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, en el que nosotros podamos cada día serle fieles al Señor. En los tiempos en que la palabra escaseaba, podríamos decir que fue un asunto muy grave, porque se trata del silencio de Dios, de la ausencia o de la indiferencia de Dios para con el pueblo, ¿sí? Un Dios que no habla, un Dios que no escucha, es un asunto de extrema gravedad, cuando ya no escuchamos la voz de Dios, ni tampoco Dios nos escucha, ¿sí? Y mire, y van a llegar tiempos de esta índole, porque damos gracias a Dios que su presencia está con nosotros, que Dios está en medio nuestro, que Dios nos escucha, porque Dios está atento a la oración de sus justos. O sea, Dios está escuchando cada día nuestro clamor, nuestro ruego, y hay una respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, pero aquí vemos nosotros que en el tiempo de Samuel, en el tiempo del sacerdote Elí, llegó precisamente a escasear la palabra del Señor. Pero en estos tiempos no escasea la palabra del Señor. No va a escasear. Esa palabra permanece fiel en nuestras vidas. Pero hay algo que tenemos que reconocer, y es que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, la palabra de Dios va a permanecer en esta tierra. Pero hay algo muy importante, y es que sí va a escasear la palabra de Dios, pero esto se trata de cada uno de nosotros. En nuestra propia vida, oiga bien, en nuestro interior, cada uno personalmente con Dios. Allí es donde en nuestro interior puede escasear la palabra de Dios, donde podemos decir que hay un silencio de Dios, donde Dios no nos va a escuchar. Por eso yo quiero que esté muy atento usted en esta mañana a esta palabra, porque es una palabra de gran bendición para nosotros a través de la historia de Samuel y el profeta, el sacerdote Elí. Entonces, podemos llegar nosotros, o puede surgir la pregunta, ¿por qué escaseaba la palabra? Pues algunos comentaristas bíblicos dicen que los pecados de los hijos del sacerdote Elí fueron los que provocaron, oiga bien, la ausencia de la palabra de Dios.
de que no se escuchara más la palabra del Señor. Pero aquí hay algo muy importante que debemos notar, y es que en sus siervos que son fieles permanecerá la palabra del Señor, porque Samuel, que era el que ministraba en el templo, este hombre lleno de la gracia de Dios, este joven lleno de la gracia, del amor de Dios, él sí escuchaba la voz de Dios, porque Dios le hablaba a él, porque por su fidelidad, por su integridad, por ser una persona fiel a Dios. Y eso es lo que quiero connotar en esta mañana, en este día, para que entendamos nosotros que la palabra de Dios escasea es cuando nosotros en nuestro interior no estamos en plena comunión con el Señor. Perdemos esa comunión con Dios precisamente a través del pecado. Aquí entonces podemos notar que los hijos de Eli eran pecadores, eran impíos, y entonces esto permitió que la palabra del Señor escaseara. Sin embargo, partiendo del presente texto, podemos identificar algunas situaciones que hacían que la palabra de Dios escaseara. Lo que también puede suceder en nuestro tiempo, a hoy, en el tiempo en que nosotros vivimos. Y uno de ellos es el descuido. Oiga bien, el descuido. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos descuidar nuestra comunión con Dios, nuestra integridad, fidelidad para con el Señor. El sacerdote Elí descuidó dos aspectos fundamentales, oiga bien. Uno fue, descuidó su familia, y el segundo fue, descuidó su ministerio como sacerdote de la casa de Dios, del templo del Señor. Así que respecto a su familia, pues allí vemos nosotros que Elí descuidó el no corregir la conducta de sus hijos. Tremendo esto, ¿no? Cuando, imagínese usted, todo un sacerdote de Dios, un hombre que ministraba la palabra en el templo, pero que su familia realmente eran unos impíos, oiga bien, unos pecadores, y eso eran los hijos de Elí. Eran algo tremendo lo que estaba sucediendo precisamente en aquellos días. La descripción que hace la Biblia de los hijos de Elí la tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 12, allí nos muestra realmente lo que dice la palabra. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, oiga bien, y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, en el versículo 17 del mismo capítulo, dice la Biblia: eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, la familia del sacerdote Elí no era un buen modelo de familia que podríamos nosotros decir, bueno, pues la familia sacerdotal son ejemplo, y eso debe de ser siempre la familia sacerdotal, ejemplo para los demás. Pero en el caso del sacerdote Elí vemos que allí se perdió todo eso, se perdió esa familia como una familia ejemplar, no la era, ¿no? Allí la Biblia precisamente nos está describiendo la condición, el aspecto del comportamiento de los hijos de Elí para con el Señor. Entonces no era una familia de recomendar, así de sencillo, ¿sí? Ahora, con respecto a su ministerio, pues allí vemos nosotros que descuidó su responsabilidad como sacerdote de la casa de Dios, al no oír, al no cumplir la palabra al pueblo como era su deber.
velar por la integridad, mantener el orden en la casa de Dios, que eso pues como todo sacerdote, cuando es verdaderamente sacerdotes de Dios, cuando somos verdaderos sacerdotes, y hablando de este tema de sacerdotes, del sacerdocio, pues no es solamente una figura pastoral, no es una figura sacerdotal en algún templo, no. La Biblia dice que los padres son sacerdotes de su casa, son sacerdotes en su casa, o sea, el sacerdocio lo ejercemos como autoridad de parte de Dios. Esa autoridad viene de parte de Dios y la ejercemos como sacerdotes. El sumo sacerdote es Jesucristo. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, de nuestra familia. Y allí usted, como sacerdote de su casa, es para que ponga en orden su casa, para que ponga en orden sus hijos, toda su familia. O sea, que sean ejemplos de testimonio fiel de haber conocido a un Dios grande y un Dios poderoso. Esa es la parte del sacerdocio, para que nos vamos como integrando a esta parte de esta palabra, de este mensaje. Así que allí vemos nosotros al sacerdote Eli, que precisamente no ejercía esa responsabilidad como sacerdote. Así que tenemos precisamente también en nosotros otro ejemplo, ¿sí? Porque el sacerdote Eli era sacerdote en el templo, pero en cuanto a nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Aquí habita el Espíritu Santo y tenemos nosotros que velar, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser, porque somos ya templos del Espíritu Santo. Así que en nuestro cuerpo nosotros no debemos descuidar nuestra vida espiritual. De esto se trata, de no descuidar nuestra vida espiritual, de tener cuidado, de estar atentos cada día cómo es nuestra conducta, cómo es nuestro comportamiento, cuáles son nuestras actitudes delante de Dios. Así que no debemos descuidar nuestra vida espiritual. El segundo punto es la superficialidad, de ser superficiales. Esto es poco profundo, llamémoslo así. Es una deshonra si lo que hacemos está caracterizado por ser superficiales, ¿sí? Así como por encimita nomás. Tomamos las cosas de Dios no muy profundas en nuestro corazón, sino que las tenemos, como algunos tienen algún deporte y lo tienen como hobby, ¿sí? Como un hobby. Y es un deporte que de pronto pues no tiene, no se le dedica tiempo, no tiene esa disciplina como un deportista, no está profundamente metido en el arte, en el deporte, sino que lo tiene ahí como muy superficial. Y así hay mucho creyente, hay mucho cristiano que vive una vida cristiana muy superficial, ¿sí? La cual también hace que escasee la palabra de Dios en nuestra vida. La superficialidad no nos permite tener, como se dice, la palabra de Dios en nuestro ser, porque Dios no se hace oír en un contexto, oiga bien, que carece de diligencia, de devoción y de integridad. El Señor decreta sentencia de muerte, oiga bien, como lo fue en los días de Elí. Yo quiero que vayamos al capítulo 3 del primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 11 y 14. 11 y 14 dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Samuel. Allí estamos nosotros entendiendo que Dios le habla, hay palabra, pero a Samuel, hombre de Dios,
joven de Dios. He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, oiga bien, le retiñirán ambos oídos, dice la palabra. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Oiga bien, o sea, Dios le está hablando precisamente a Samuel lo que el sacerdote Elí, porque allí vemos que Elí sabía lo que estaba sucediendo con sus hijos, lo que estaba sucediendo en su familia. Y le dice todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, oiga bien, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tremenda la palabra, ¿cierto? O sea, él no ha impedido eso. No, ha sido un hombre como muy consciente a las cosas que están sucediendo y que son mal delante de Dios, pero se muestra austero, como llamemos, y él no lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Oiga bien, tremendo. No hay perdón. Ay, cuando Dios dice que no perdona, es cosa grave, ¿sí? Porque está diciendo Elí no será expiada jamás, porque la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Tremendo esto, ¿no? Y de verdad que sí, esta palabra nos quedan retumbando los oídos al nosotros leerla. Con solo leerla, este texto, vemos la advertencia, ¿no?, que Dios le hace a la casa de Elí, de la familia de Elí. En Jeremías capítulo 48, el verso 10, libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 48, verso 10, dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Mire, quiero que escuche bien, y después se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que nos aclare un poquito. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. En la Nueva Versión Internacional dice: maldito el que sea negligente, oiga bien, para realizar el trabajo del Señor. Mire, hoy también es muy evidente y lamentable, llamémoslo así, de la manera más indigna y escrupulosa en que de pronto muchos predican la palabra del Señor con respecto a la superficialidad, a la falta de diligencia, llamémoslo así, de devoción y disciplina, porque viene muy bien lo que dijo un gran predicador. Él dijo: la predicación requiere una disciplina. O sea, yo creo que nosotros tenemos que meternos en la palabra y pedir la unción del Espíritu Santo que nos ilumine sobre esa palabra. Porque, mire, yo no me paro aquí a predicarles algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Yo siempre me baso en la Biblia, en la palabra del Señor. Todos mis mensajes siempre van relacionados a un texto bíblico de la palabra, y que el Señor me ilumina y me da la interpretación espiritual, y que eso es lo que queremos transmitir realmente. No, yo para poder predicar un mensaje, la palabra, le dedico mucho tiempo en oración al Señor, estudio de la palabra, y cada vez que yo me siento a meditar en ese mensaje, Dios me da algo nuevo, algo diferente. Entonces, pero hay quienes
no, ni siquiera, pues, tienen mucho conocimiento. Hay gente que tiene mucha labia, es que esa es la palabra, esa es la frase. Hay gente que tiene mucha labia y tiene mucho, o sea, se suelta mucho al hablar y tienen como esa disposición para hablar. Son grandes conferencistas, ¿sí? Entonces, esa gente, muchos, pues, predican la palabra, ¿sí? Pero con mucha superficialidad. Entonces, por eso dice este gran predicador que la oración y la lectura de la palabra necesitan dedicación, se requiere una disciplina exigente, ¿sí? Para nosotros poder hablar la palabra de Dios. El conocimiento de la escritura o de la palabra es muy esencial para llevar a cabo nuestro trabajo dentro de la congregación. No solo la predicación, sino también cuando nos acercamos. Y esto también no es solamente yo, sino usted. Cuando usted se acerca a una persona para hablarle el mensaje de Cristo. Cuando usted quiere presentar esa predicación de la palabra, porque la predicación no es solamente en un púlpito, también está en las calles, en nuestras casas, en cualquier lugar donde nosotros abramos la palabra para predicarla a una persona. Esa palabra debe de llevar una buena preparación, sobre todo en oración, ¿sí? Porque necesitamos el apoyo del Espíritu Santo para que nos ilumine y que esa palabra entre con efectividad. Esa es la palabra. Entonces, muchas veces nos acercamos también a los enfermos, ¿sí? A una persona que está enferma. Tenemos que llegar realmente, como se dice, ungidos con el Espíritu Santo, porque la oración de fe salvará y sanará al enfermo, a los que están de la sanidad interior, gente que necesita de nosotros, de una consejería, de una ayuda espiritual. Entonces tenemos que acercarnos a ellos también con una buena unción y poder nosotros tener una respuesta para que esa gente pueda sentir paz, tranquilidad en sus vidas. Aquellos desesperados, ¿sí? Aquellas personas que de pronto están, como se dice, poseídas por espíritus demoníacos. Mientras ministramos palabra y sanidad, hay que tener en cuenta que el diablo siempre va a estar enfrentándonos a nosotros. Y no podemos, como se dice, resistirlo de otra manera, sino es con oración y la palabra, ¿sí? Porque vemos que el diablo se le enfrentó al mismo Jesús. Pero ¿cómo lo enfrentó Jesús? Lo enfrentó con la palabra, ¿sí? Tremendo. Entonces tenemos la palabra en nuestras manos, tenemos la palabra aquí grabada en nuestra mente, y con esa es que nosotros vamos a resistir al enemigo. Y dice que hay que resistirlo y él huirá de vosotros. Para ejercer un ministerio a favor de la iglesia, de las personas en general, es necesario diligencia, devoción, entre esa palabra, disciplina, oiga bien, tiempo, humildad y dependencia de Dios. Solo dependencia de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos precisamente la respuesta para ejercer un ministerio. Ahora, el cuarto punto es la debilidad al momento de confrontar. O sea, tenemos que ser fuertes. No podemos ser débiles, ¿sí? Pero aquí vemos nosotros que en el caso de Elí había debilidad para confrontar a sus hijos, ¿sí? De Elí Dios dijo que sus hijos no los estorbó, no les impidió, oiga bien, lo que parece indicar la necesidad de ejercer autoridad. Dios nos ha dado autoridad, no solamente a los sacerdotes, no solamente a los pastores, no, todo el pueblo de Dios tenemos autoridad de parte de Dios. Esa autoridad delegada de Dios a cada uno de nosotros, ¿sí?
Entonces, Elí no los impidió, no los estorbó, como dice la palabra, lo que parece indicar la necesidad de ejercer la autoridad, de reprender, de exhortar, como lo hizo el apóstol Pablo con Timoteo. Tenemos un ejemplo precisamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el verso 1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, ¿cuál fue aquí la exhortación para Timoteo? Entonces leamos el versículo 2, que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, aquí habla esta palabra precisamente de nosotros poder exhortar, poder reprender, pero todo esto tiene que ser en el amor de Dios. Miren, Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad, pero hay que definir dos cosas importantes. Una es poder y otra es autoridad, ¿sí? El poder es el dominio, ¿sí? El poder es el mando que tenemos, pero la autoridad es ejercer ese poder, saber ejercer ese poder. Entonces, ya con autoridad nosotros ya venimos a hablar con amor a una persona para exhortarlo, para corregirlo, como tenemos que hacerlo con nuestros hijos. A nuestros hijos también hay que exhortarlos, hay que corregirlos con amor, ¿sí? No con ira, no en contienda, no en violencia, nada de eso. Hay que exhortar con paciencia y doctrina, como dice el apóstol Pablo. El quinto punto es no estar en el secreto de Dios. Este es importantísimo porque no debemos perder la comunión con nuestro Señor. Siempre tenemos que mantener esa relación y podemos decir esa comunión íntima con Dios. Eso no se puede perder. Entonces, una de las quejas del Señor en los tiempos de Jeremías precisamente era una de ellas, y que nos habla la palabra de Dios: por no estar en su secreto, así dijo el Señor en Jeremías, capítulo 23, verso 18 al 26. Jeremías 23, 18 al 26. Vamos a leerlo para que vamos entendiendo esta parte. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. 20 dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, oiga bien lo que dice el Señor en el verso 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, dice el Señor, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño
de su corazón. Tenemos que entregarnos completamente al Señor toda nuestra vida y mantenernos en esa íntima comunión con Dios, en el secreto de Dios, entrar todos los días al secreto de Dios. Cuando usted está en oración, usted entra en el secreto de Dios. Esos momentos de oración, así sea una hora que dedique al Señor orando como lo hemos venido haciendo, eso es entrar en el secreto de Dios y poder hablar con Dios, poder conversar con Dios, tratar con Dios. Eso no se puede perder, oiga bien. Hay que entregar también un mensaje ungido y transformador a aquella vida que lo necesita. ¿Sí? Hay mucha gente que necesita del mensaje de Dios y que ese mensaje llegue ungido con el Espíritu Santo. Ahora, como en los tiempos de Elí, también hoy escasea la palabra de Dios, pero esa palabra ya escasea no en esta tierra, sino que escasea en nuestro corazón. Oiga bien, dentro de nosotros, cada uno personalmente, en cada uno escasea esa palabra. Sin embargo, hay oportunidad para que reflexionemos en cuanto a esto. Dios está hablándonos hoy, oiga bien, en esta hora. No debemos permitir que la palabra de Dios escasee en nuestra vida, en nuestro corazón. Que mantengamos en esa plena comunión con el Señor. Mire, somos instrumentos de Dios. Usted y yo somos instrumentos de Dios. Estamos en las manos de Dios. ¿Y qué hacemos? Oír su palabra. Porque ahí está Dios a través de nosotros, para que nosotros transmitamos su palabra. En otras palabras, podríamos decir que todos somos profetas de Dios. Porque el que predica la palabra está predicando la misma voz de Dios. Se constituye en un profeta de Dios. Así hablándolo pues espiritualmente. Entonces nosotros somos los que hacemos oír la palabra de Dios en el corazón del hombre, en el corazón de este mundo. En muchos que se están perdiendo en el pecado y en la maldad. Pero mi querido hermano, quiero dejar en esta preciosa mañana esta palabra en su corazón para que tengamos en cuenta que nosotros mismos, por nuestra condición, por nuestra actitud, por nuestra infidelidad delante de Dios, estamos haciendo que la palabra de Dios escasee en nuestra propia vida. Tómela esta palabra en esta mañana y empiece usted a meditar en ella, en estos versículos que he dejado a través de este mensaje, y que podamos entender nosotros la necesidad tan grande de estar siempre en la presencia de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, doy gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Un día maravilloso, un día de acción de gracias, Padre, porque cada día tenemos que agradecerte, Señor, tus bondades, tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Permite que esta comunión no se pierda, Padre. Que esta relación íntima que tenemos contigo no se pierda, Señor. A través de nuestra negligencia, a través de nuestro descuido, de nuestra infidelidad, de todos estos aspectos que hemos enumerado, Señor, que no permiten esa comunión íntima contigo, Señor, y hacemos que se pierda esa comunión, Padre Celestial. Oh Dios de los cielos, tú eres bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, que podamos andar cada día en fidelidad, perseverando hasta el fin, como dice tu palabra, Señor, oh Dios. Padre, en este día te doy gracias, Señor,
Lleva a cada uno de mis hermanos, Señor, condúcelos en el resto de este día en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Seguimos en estas transmisiones porque no tenemos otra oportunidad, pero mientras se abren las puertas de la iglesia estaremos por medio de este medio. A todos ustedes que han estado con nosotros, Dios les bendiga, salúdense, sonrían, Cristo les ama grandemente.